percepción. Bienvenidos sean todos a las puertas de la percepción. Aquí su servidor host, Fredo, en otro episodio con, bueno, al lado mío obviamente el señor Joe Cubo. Cubo, ¿cómo está el día de hoy? Bien, man, bien. Inspirado, como siempre. Excelente. Y Nabu, Háblenme, muchachos. que regresa porque, como ya se les había adelantado, pues hay una maratón completa con Nabu. Entonces, entonces, el episodio de la semana pasada, o mejor dicho, de que va a salir al mismo tiempo de este episodio, fue el de... A ver, recuérdenme cuál fue el episodio que se había grabado. El episodio que saldrá, que está saliendo con este, pues, Poetas Malditos, ¿no? Y bueno, en este caso, en el día de hoy, Nabu y Kuo se van a inspirar con el tema de motor y móvil, así que... Motor y móvil. ¿Por dónde quieren empezar? ¿Quieren introducir más o menos lo que quieren decir con motor y móvil o de una vez a echar guantazo en esa mierda? Bueno, podemos hacer una breve introducción acerca de lo que es el motor inmóvil, pero más importante aún, ¿a qué nos queremos referir con motor inmóvil? Que no Destáquense ahí. necesariamente es el motor El inmóvil motor definido desde sus principios. Destáquense ahí. Me parece que puedes dar una buena introducción de eso. En su principio, para que entiendan primero el concepto y después cómo nosotros hicimos la literación, es que Aristóteles y Platón siempre tenían una pelea por las creencias de sus dioses, digamos. Platón era más tradicionalista y tal, pero Aristóteles no tanto. Los griegos eran Y- politeístas, que cabe destacar. Los griegos, como la mayoría de gente sabe o lo han expresado mucho en la cultura popular, ellos creían en diferentes dioses y a su vez esos dioses tenían diferentes padres y madres, o sea, era un panteón muy grande de deidades y diferentes creencias. Platón sí era muy tradicionalista en ese sentido y hasta tú lo ves en sus obras y en sus libros como su maestro Sócrates habla con diferentes personalidades del mundo griego y mayormente se ve muy inmiscuido en sus creencias, en sus religiones, cómo hacen odas, cómo hacen épicas a sus alabanzas y tal, y no sé qué. En cambio, Aristóteles no compartía mucho esas creencias, digamos. Gracias a eso, él empezó a tratar de entender mejor por qué la gente creía en dioses. Y gracias a esto empezó a generar el concepto de motor inmóvil. Él decía que diferentes dioses no tiene mucho sentido que hayan generado algo, porque a su vez eso los tuvo que generar a ellos antes, o sea, un algo tuvo que generarlos a ellos, y sucesivamente. Él decía que realmente, si existe algo como un dios, tiene que ser uno y único, tiene que ser solamente uno, no varios, y que ese algo único tiene que generar sin que lo generen. En base a esto, él empezó a pensar si necesariamente ese algo tenía que ser generado por otro algo y sucesivo, pues. Y se encontró como con una paradoja, hasta que simplemente lo que dilucidó fue que este algo era inmutable, era eterno, era estático. Simplemente estaba y ya. Estará, estuvo y está. El detalle con este algo es que este algo no necesita de otro para generar cosas o para expresarse. El detalle es que él no lo expresa nada, así que no es movible, o sea, no es movido por algo. Por eso él lo definió como un motor inmóvil, porque es un motor que genera sin necesidad de que él lo genere, o que produce el movimiento sin necesidad de que lo mueva, digamos. Nosotros agarramos este concepto de Dios de Aristóteles, que no lo confundan tampoco, porque la gente cree que Aristóteles era monoteísta, o piensan que él cuando hablaba del único Dios o del Dios de Aristóteles es Cristo, Dios como tal. Alá. Y no, ajá, Alá. Y no. En esa época no sé muy bien si él tenía contacto o conoció a las creencias judías o las creencias cristianas como tal. Creo que no, estoy casi seguro, porque ellos son antes de Cristo. Estoy casi seguro que no compartieron esa cultura, así que no tenían ni más mínima idea de quién era Dios. Pero es la cuestión de que él lo veía más como un concepto que como una creencia. Él no lo generó para
generar un sistema de creencia alrededor o generar una fe en algo. No, él simplemente lo expuso para dar a explicar o dar a entender cómo verdaderamente se tuvo que generar el mundo, más que otra cosa. El detalle es que gracias a esto nosotros agarramos este concepto de esa verdad esencial que tiene la existencia y que la generó para llevarla a el ser humano individual, digamos. Y que todos tenemos como un motor inmóvil que nos impulsa o nos motiva o nos mueve o hace que te pares día a día o que respires o sigas existiendo a pesar de que tú no quieras o no te sientas en tu mejor momento. A eso nos queremos referir nosotros con el motor inmóvil. Sí, precisamente la literación, como se dice, nació pues en una discusión en la que comentábamos pues esto que intentamos definir, qué es esto que te levanta todas las mañanas, ¿sabes? Esa cuestión o esa energía o esa voluntad o ese propósito que pues que te sigue moviendo, que sigue perpetuando tu movimiento a través del tiempo. Aquello que te hace avanzar, que te hace querer buscar el horizonte, que te hace querer buscar, que al final de cuentas es precisamente pues lo esencial en cada persona. O creíamos nosotros en la discusión, pues argumentamos que de repente podría estar ligado a lo esencial de cada persona, y como no sabíamos bien cómo explicarlo, pues utilizamos este concepto del motor inmóvil, porque esto que está inscrito en todos nosotros como personas, como humanos o hasta como seres, comentábamos nosotros, es precisamente algo que te genera un movimiento sin necesariamente moverse, porque eso que de lo que queríamos, a lo que queríamos referirnos, metafóricamente como motor inmóvil, pues está ahí generándote sin ser generado por otra cosa. Y es precisamente eso de lo que queremos hablar hoy, de lo esencial o tal vez el propósito, si se puede hablar, o más que el propósito, aquello que nos mueve a través del tiempo, pues el motor inmóvil precisamente en casos particulares, pues en las personas, más que el motor inmóvil como primero decía yo, pues como un dios. No estamos refiriéndonos a Dios, nos estamos refiriendo a la esencia o el alma que nos mueve, pues. Entonces, lo primero, como dijiste, lo esencial, lo primero que quiero que den a entender es el tema de la esencialidad, de lo esencial en cada persona, que es esencial en cada persona, que existe dentro de tu entorno o dentro de ti, que hace que no puedas vivir sin eso, básicamente. Yo me acuerdo que como tal lo de que discutíamos era eso en sí. Porque nosotros decíamos como que, bueno, ¿qué es lo que realmente mueve a las personas, no? O sea, ¿qué es lo que realmente hace que te pares día a día, respires, existas, camines y hagas lo que tengas que hacer, ya sea que trabajes, ya sea que estudies, ya sea que hagas lo que hagas, ¿sabes? La cuestión con el motor inmóvil o la razón esencial de las personas es que Nau y yo discrepábamos. Yo veía el motor inmóvil como algo mucho más grande que el ser humano, o sea, algo inscrito en su propia esencia. No, él veía como una razón, una voluntad que está dentro de cada uno y que es individual para todos. El detalle está en que no vamos a hablar mucho de ese motor inmóvil que yo creía, sino en el individual, o sea, que agarra a la gente como su propio motor inmóvil, ¿sabes? O sea, que es lo que le genera a la gente razones de existencia o de vida. Sí, sí, porque más allá de que tú tengas una familia que alimentar o que tú tengas hambre para ir, salgas a buscar comida o que tú tengas curiosidad y agarres un libro, realmente pues nosotros discutíamos o creemos o argumentábamos que hay algo, de repente algo indefinible o algo que es difícil de alcanzar con definiciones y argumentación, que hace que te muevas todos los días, algo esencial, algo que no es palpable, algo que no te genera daño físico ni psicológico ni sentimentales, pero es algo que de repente inconscientemente o tal vez hasta conscientemente tu propia esencia se adjudicó o agarró pues para seguirse moviendo. Y precisamente discutíamos esto de que si este algo, esta cosa que te mueve, está dentro, inscrita de tu propia esencia, de tu genética, de lo que tú eres, o está por fuera. O bien también incluso puede ser una ambivalencia entre eso que está por dentro y por fuera, como quien dice, ¿no? Exacto. La cuestión es que aquí se empieza a hablar de diferentes temas. Recuerdo que salía a colación Michael Foucault, que ya muchos lo deben haber escuchado muchas veces en los diferentes podcasts. ¿Por qué? Porque él tiene mucho que ver con el entendimiento de la voluntad, el entendimiento de la fuerza de trabajo y todo esto. El detalle está en que el motor inmóvil
se puede ver como una voluntad, pero no es algo tan simple como una razón sin más. Puede ser hasta algo que genere la voluntad, más que la voluntad Exacto. propia. Exacto. No es solo algo simple como una razón de ser, una razón de hacer tales cosas, sino es algo más dentro, ¿sabes? O sea, es algo más Ujú. profundo, es algo más significativo, digamos. Y es cómico porque Michael Foucault fue el primero que habló sobre esa fuerza de trabajo, esa fuerza innata en las personas que hace que ellos ejerzan trabajo. Claro, él hablaba de trabajo literal, movimiento de Chambeala, cualquier pues. tipo, pues, o sea, que tú te pongas un día a cocinar para tus hijos o que le des perreína a tu mascota, a tu perro, o que simplemente tú te pares, tomes agua, comas, veas una serie, te acuestes y vuelvas a repetir el mismo proceso día tras día. Eso ya es un trabajo. Ya estás ejerciendo una fuerza de trabajo. Porque, o sea, la fuerza de trabajo no significa que estás trabajando como tal, o sea, que estás laborando en un trabajo X o Y. Pues no. O sea, él simplemente habla de esa fuerza de hacer acciones, digamos. Y es la Exacto. cuestión. Ajá. Bueno, no, lo que quería comentar precisamente era que este motor inmóvil, que como ya bien dije, no necesariamente tiene que ser consciente de ti, aunque también podría de repente serlo, pero sería complejo entenderlo. Y es precisamente eso a lo que nos queríamos referir, al entendimiento de ese motor inmóvil como parte de nosotros o parte de nuestro entorno. ¿Por qué y para qué? Bueno, precisamente el movimiento no puede ser simplemente porque sí. Y era precisamente la discusión, que de repente el motor inmóvil estaba diseñado o estaba creado o era para moverse y alcanzar algo, porque tú no te puedes mover sin querer alcanzar algo. O ese era el punto de la discusión, realmente uno se puede mover sin un propósito, o sea, sin nada que te impulse. Puedes perder el motor inmóvil y moverte por inercia. Era precisamente la pregunta. Ahí están los horizontes, ahí están las utopías, ahí es que salir a buscarlas. Pero ¿con qué fuerza sales a buscarlas si pierdes el motor inmóvil? O mejor dicho, ese motor inmóvil es el propio horizonte. ¿Está antes o está después? Porque la cuestión en todo esto, y lo que yo quiero que hagan los oyentes, es que se pregunten si en algún momento han perdido la fe, la esperanza. O sea, si en algún momento han perdido todo lo que los hace ustedes. No se han sentido ustedes, ¿sabes? O sea, no se han sentido cómodos o no se han sentido ya parte de ustedes mismos, ¿sabes? O sea, no sé si les ha pasado porque sé que hay personas que no han tenido una caída tan grande o no han tenido una pérdida o no han sufrido algo tan traumático, tan fuerte en sus vidas, como para que de verdad se reflexionen si importa algo o no importa algo. Pero hay muchos otros que también han tenido momentos críticos en su vida en el que se han preguntado, ¿qué coño importa? O sea, ¿qué hago aquí? O sea, ¿para qué? O sea, ¿para qué lo hago? ¿O para qué me levanto todos los días? ¿Qué ladilla? ¿O por qué sigo haciendo tales cosas? ¿O de verdad vale la pena? Si de verdad lo han hecho, entonces creo que les va a ser más fácil entender que en ese punto en el que están en ese momento crítico, empiezan a buscar realmente ese motor inmóvil, o sea, eso que los sigue parando, ¿sabes? Porque sé que, no sé si les ha pasado, pero a mí me pasó que cada vez que caigo bajo, o sea, que literal no me encuentro en otra forma más horrible, que no me entiendo ni a mí mismo, que siento que me abandoné y que ya no soy yo, o sea, yo me siento ajeno a mí mismo, es cuando me empiezo a preguntar, ok, ya va, lo que estoy haciendo vale la pena, o sea, lo que estoy haciendo de verdad importa, o sea, mi existencia tiene relevancia, o sea, ¿a qué llego yo? O sea, ¿qué soy? ¿Sabes? Y es la cuestión de que siento que pierdo el motor inmóvil, o uno siente que pierde la esperanza, pierde la fe, pierde sus convicciones, pierde todo. Y ya no sabe para dónde ver, ya no tiene un horizonte claro, todo esto. El detalle es que también todos tenemos que entender que cada uno tiene un propio motor inmóvil, tiene unas propias razones de existencia, tiene unas propias formas de ser y también tiene algo que lo motiva día a día. Que capaz no es lo mismo que motiva a Nabo, o que motiva a Fredo, o que me motiva a mí. Y entender eso es complejo, Es complejo, es difícil, muy complejo. no es tan fácil. Y si tú ni siquiera te medio entiendes a ti mismo, y literal te sientes ajeno a ti, difícilmente vas a entender por qué otra vez motivarte o por qué otra vez echar a andar ese motor inmóvil, ¿sabes? O sea, que él te siga ayudando a sobrevivir día a día, ¿sabes? Y yo creo que la pregunta a todo esto es qué realmente te motiva, ¿sabes?
Es cómico porque yo hace mucho tiempo hacía eso con amigos o con personas, pues, X, que me ponía a hablar y yo le decía que pues, mano, ¿qué te levanta por las noches? O sea, ¿qué te mantiene despierto? O sea, ¿qué hace que te muevas, que te motivas y tal? Y claro, cada quien me daba una respuesta diversa. Unos decían, no, mano, no sé, que tengo que ayudar a mi casa, o que mi mamá está enferma y no sé qué, o no sé, marico, nunca me lo he preguntado, ¿para qué coño me preguntas esa vaina? Y Que la otros te hayas van contigo. con la respuesta chistosa, el oxígeno. Ajá, el oxígeno. O nada, no sé, marico, naturalmente soy así. X. La cuestión es que a veces es doloroso hacerse esa pregunta. ¿Qué te motiva? Porque eso da pie a que empiezas a entender qué hace y por qué lo hace, cómo eres y por qué eres así. Y es el rollo de que muchas personas ni siquiera se quieren conocer porque no se aguantan. No, no se soportan. O sea, si ellos fueran otra persona, no se tratarían. Porque tienen miedo de que lo que vayan a entender no les guste. Exacto. O no lo puedan soportar. Y es cómico porque cuando uno habla de eso, asusta. Asusta que a veces uno siente que no se quiere conocer porque le da miedo que no le guste o que le aterre o que lo que uno sea tan subversivo, sea tan feo o malo para que uno mismo no se sienta A parte gusto. de algo, o sea, no se sienta a gusto, no se sienta pleno, no se sienta en paz, ¿sabes? Sí. Y esto creo que es lo que queremos explicar con este podcast. Porque, no sé, yo en la actualidad, o sea, en este momento de mi vida, no estoy pasando por buenos momentos, pero por lo menos sé que tengo la convicción de que puedo seguir adelante. O sea, de que el día de mañana, otra vez el sol saldrá, habrá un día brillante, o habrá una tormenta, pero el rollo es que ya yo he estado en tormenta. Y no es que soy el experto en eso, pero sí sé que mi voluntad o mi motor inmóvil, que no termino de entender qué es, o por lo menos el mío, yo no termino de entender qué es, me seguirá apoyando, me seguirá empujando, que a pesar que estoy mal, soy funcional. Y eso es lo que quiero que ustedes no apliquen, porque también, o sea, estar mal y ser funcional no es la manera óptima de vivir, ¿sabes? Pero que por lo menos puedan seguir adelante a pesar de que tengan un mal día. Sí, exactamente, bien explicado, porque yo justo quería metaforizar o bueno, dar a entender que muchas veces perdemos el norte. Eso no es algo nuevo, es algo que siempre ha existido. Y la cuestión es que cuando perdemos el norte, a veces las personas piensan que perdieron su propio motor inmóvil. Pues se entiende como que están perdidos, pues que no avanzan. Y eso tiende a suceder más, es cuando caen más bajo. Ellos simplemente, o nosotros simplemente nos sentimos perdidos o sin rumbo y sentimos que no avanzamos, que no echamos a andar hacia adelante y creemos que nos estancamos. Pero yo decía, o opinaba, que muchas veces sucede como cuando caes en un pozo y es tan oscuro que tú sientes que no te mueves y parece que estás estático. Pero en la realidad, por fuera de lo que tú percibes, realmente sí te estás moviendo, cayendo, subiendo, bajando, avanzando o no. La verdad es que te estás moviendo, o sea, sigues avanzando, sigues progresando, aunque tú creas que estás más bien echando para atrás, porque te sientes mal o tienes sentimientos o X cuestión, no estás en tu mejor momento. Pero ahí es donde entra precisamente el motor inmóvil. El motor inmóvil te puede impulsar, mejor dicho, te impulsa. A veces, muchas veces sin que tú lo sepas. De repente, tú te sigues, o sea, porque indiferentemente de que tengas depresión, de que tengas ansiedad, de lo que sea, tú sigues estando en el tiempo, tú sigues estando como en esa corriente, en ese flujo que siempre va para adelante, que siempre, a pesar de que tú no conozcas el horizonte que quieres buscar, intuitivamente entiendes que lo estás buscando, porque te lo estás preguntando, porque te estás desesperando por darle respuesta pues a esa incógnita. Y es ahí donde entra el motor inmóvil que no es consciente o está por fuera de nosotros o está por dentro y no lo podemos terminar de entender. Porque la verdad es que nuestro mundo somos nosotros mismos. Entender nuestro mundo es entendernos a nosotros. Entender nuestro motor inmóvil es entender nuestro horizonte. Y viceversa. Y eso es algo muy complejo de hacer y es algo de lo que muchos, porque creo que es algo universal, le tenemos miedo. A pesar de que lo buscamos, tenemos miedo en verdad de encontrarnos con algo que no nos agrade, que nos haga sentir inconformes o hasta nos dé miedo, ¿sabes? Como cuando te ves al espejo y no te gusta lo que ves, pero cuando te miras adentro es peor, porque imagínate que miras adentro y no te gusta lo que ves porque es algo más difícil de cambiar. Cuando entiendes tu esencia o crees que entiendes tu esencia hasta cierto punto y resulta que tu esencia no es lo que tú esperabas, que ese momento es desesperante.
Más sin embargo, no es motivo para seguir cayendo, más bien lo contrario, es motivo para seguir buscando, porque el que busca encuentra. Y el motorismo siempre nos va a mantener, siempre nos va a mantener en movimiento hacia adelante, porque si algo en lo que estamos de acuerdo es que para atrás no se puede, en verdad. ¿Querías comentar algo, Fredo? No, simplemente decir que vamos para un corte y ya volvemos. ¿Quieres empezar un podcast y no sabes cómo distribuirlo? No te preocupes. Anchor está para solucionar eso. Anchor es una plataforma gratuita la cual tiene distintas herramientas para ayudarte a no solo hacer un podcast, sino distribuirlo a las distintas plataformas como Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Entre dichas herramientas tienes que puedes grabar y modificar el audio desde la app en tu dispositivo móvil o desde su página web. Puedes agregar música y poner transiciones. Puedes tener una fuente de ingresos sin un mínimo de visitas requeridas. Básicamente es todo lo que necesitas para entrar en este mundo del podcasting. Solo descarga la app o ingresa en anchor.fm y podrás hacer tu podcast. Repito, solamente tienes que descargar la app o ingresar a anchor.fm y ya podrás iniciar en este mundo del podcasting. Bienvenidos de vuelta al podcast. Ya en la primera parte, pues Nabu y Kubo tocaron muchos temas de los que se iban a hablar, o de los que se están hablando, mejor dicho, y básicamente unificaron los 3 puntos que se tenían que repartir en uno solo. Simplemente le dieron rienda suelta a la habladera de paja. Y bueno, ya que el podcast es prácticamente una habladera de paja, pues qué coño se le va a hacer. Este episodio va a quedar corto, así que lo que quedan son 2 puntos. Uno ya lo trataron bastante bien. Y el otro, bueno, no sé si se extenderán bastante, pero yo siento que este podcast va a quedar, este episodio pues quedará bastante corto. ¿Qué se le puede hacer? ¿Qué viene en el siguiente punto? Es que te entiendas, entiéndete, pibe, entiéndete, conoce, te hazte una paja, no mentira. Sí, bueno, precisamente hablamos de que, como bien terminé diciendo, hay que entender, o sea, para avanzar, para existir de forma plena, a pesar de los disgustos que eso te puede generar, tienes que entenderte. Y entenderte a ti es entender lo que hablábamos, pues, el motor inmóvil, aquello esencial que te mueve y te despierta en las mañanas, ¿sabes? Aquello que te hace avanzar hacia el horizonte, lo que te hace buscar la utopía, lo perfecto, lo que es, lo que tú quieres, o lo que no sabes que quieres, pero en tu esencia anhelas. Y precisamente no puedes saber eso si no te preguntas, o sea, de estas preguntas esenciales que los filósofos han hecho a lo largo de toda la historia humana. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Quién? ¿Quién eres y por qué y para qué eres? El propósito, porque al final todo este pedo del motor inmóvil está íntimamente relacionado con el propósito, con aquello para lo que tú quieres ser y por qué quieres serlo. Y quién quieres ser de repente, tal vez también se podría hablar de eso. Y es eso, es la incomodidad de que a nadie realmente le gusta hacerse estas preguntas, incluso a los filósofos. Pero entendemos que para avanzar o para existir a veces ni siquiera es algo consciente, de repente es algo que está inscrito en nuestra esencia como humanos. Tenemos que hacernos esas preguntas, tenemos que entendernos. Y para entendernos tenemos que también entender qué es lo que nos mueve, precisamente el motor inmóvil. Yo, Sí, yo digo que parte también de, o sea, entenderte, es entender también de que uno a veces siente que como uno está bien, uno puede hacer cosas y tal, y como está acostumbrado a no hacerse muchas preguntas, uno se entiende perfectamente, uno se conoce, uno sabe cómo es y tal, no sé qué. Pero es la cuestión de que en circunstancias no ortodoxas, digamos, en circunstancias no comunes para ti, cuando pruebas algo diferente y que es desconocido para ti, tiendes a reaccionar de una manera en la que no estás acostumbrado. Y tiendes en esas situaciones en las que te das cuenta o te preguntas si verdaderamente te conoces a profundidad. Porque conocerte no es solamente saber qué te gusta, eh, qué te disgusta, cuáles son tus opiniones sobre ciertos temas y ya, o si tienes alergias o no, o X y Y. Pues. Conocerte es también verte en tus momentos más difíciles. Es ver cómo afrontas el dolor, la pérdida, las alegrías, las tristezas, los gustos, los disgustos, el miedo, el rechazo, la aceptación, el triunfo, la derrota. Es literalmente verte en toda la gama, o sea, en todos los aspectos posibles
y ver cómo cada uno te influencia de cierta manera. Porque también es la cuestión de que tú puedes replicar exactamente dos momentos. O sea, ponte, si tú lo ves en dos diferentes puntos de tu vida, en tiempos diferentes, vas a ver que vas a reaccionar diferente. O sea, tú no eres la misma persona que eres hace 5 años. Y también tienes que entender que con el tiempo las cosas cambian. Y es como un constante autodescubrimiento. Y también es un constante evolución o progreso que tú vas haciendo que a veces no le prestas atención. Porque creo que a muchos nos ha pasado cuando, no sé, tenemos un fracaso, ¿no? Que suspendes un examen, tu amor te deja, no sé, tus papás se están divorciando, que en principio te sientes como una mierda, te sientes horrible, no te sientes bien o a gusto contigo mismo, con la situación y no sabes qué hacer. Pero mientras va pasando el tiempo, tú vas aceptando la situación y tus sentimientos van aflorando. Vas viendo que vas progresando sanamente o bueno, no todo el mundo progresa sanamente, pero por lo menos lo vas superando. Y al final de esa superación, tú tienes que darte cuenta que tú no sigues siendo la misma persona o no sigues siendo exactamente igual a como eras antes de ese evento. Y así es con cualquier cosa. Cuando te empiezas bachillerato y lo terminas, no eres la misma persona. O sea, no eres el mismo chamo de primer año o no el mismo chamo que eres cuando sales en quinto año. No eres la misma persona cuando entras a la universidad que cuando sales. O sea, porque eso se puede replicar hasta en la cosa más trivial como el estudio. O como el día a día en tu casa, ¿sabes? O sea, si tú te pones a ver, no sé, yo tengo 21 años. Año a año, cómo es mi casa y no siempre ha sido igual, a pesar que para mí lo que pasa en mi casa es cotidiano. Mi casa también cambia, las personas dentro de mi casa cambian, yo cambio, la interacción entre nosotros ha cambiado mucho. Y por mucho que para mí sea cotidiano y yo vaya a mi casa y me sienta en mi ambiente, ¿sabes? O sea, me sienta en algo conocido, ¿sabes? En mi entorno, en mi, digamos, en mi zona, también tengo que entender que esa zona ha cambiado, solamente que como cambia conmigo la voy asimilando más fácil. Pero es la cuestión de que hay que entender que ver también esos cambios, o sea, notarlo y aceptarlo, ver que lo que no puedes cambiar, no lo puedes cambiar y ya está, porque hay cosas que también, por mucho que tú lo intentes, no sabes hacerte reaccionar o no sabes cómo cambiarlo y no lo puedes cambiar. Claro, lo puedes intentar y capaz en algún momento puede que lo cambies, pero no hay seguridad en eso. Y también entender las cosas que no puedes cambiar y aceptarlas es parte de entenderte a ti mismo. Generar el cambio es precisamente parte del mismo cambio. Exacto. Y es la cuestión de que entenderse no es tan simple como conocer tus gustos o tus disgustos. Es verte en todas las facetas posibles. Es también tener una relación contigo mismo. Porque por mucho que tú digas como que no, yo tengo autoestima, yo me quiero, o sea, yo me cuido, yo hago ejercicio, yo me visto como me gusta, yo me veo en el espejo y digo, cónchale, tengo atributos y tal, no sé qué. Eso no significa que realmente tengas una relación contigo mismo. O sea, capaz puedes tener cariño, pero no tienes un entendimiento propio o hacia tu propia persona. Exacto, porque entenderse no también no siempre es solo es saber cómo eres, sino también saber Exacto. cómo quieres ser, cómo quieres reaccionar hasta ante ciertas cosas. Porque bien podríamos todos llorar ante una situación engorrosa o triste, pero realmente no todos queremos hacer eso. De repente queremos tener mejor control de nuestras emociones y eso también es parte de entenderse. Exacto. Y también me acordé mucho que últimamente yo veo mucho TikTok. No hago TikTok ni nada, pues. Pero literal, tú ves eso es como Instagram, como Facebook, como cualquier mierda. O sea, tú te metes y puedes durar 3 años viendo TikTok. En serio, o sea, yo me he puesto con Nau en el trabajo a ver TikTok y nos hemos echado casi que toda la jornada laboral en ese peo. Ups. Y nada, es la cuestión de que he visto mucho ese rollo de que por mucho que ahí, nada, tú ves unos panas y unas panas bellos, o sea, unas vainas casi que ideales, pues. Y tú ves que los chamos son hasta, o sea, extrovertidos, que muestran salud mental, o sea, que muestran que de verdad son saludables, digamos, o que se conocen, se tienen cariño y tal, no sé qué. Pero he visto muchos que siempre hacen el típico TikTok de que quieren tener control emocional. Y es cómico cuando tú ves a alguien que puede ser extrovertido, que se muestra como una parte funcional de su entorno, de su sociedad. O sea, alguien que no está deprimido, alguien que sabe, hace cosas. La típica persona que uno ve y que, bueno, está bien, ¿sabes? Y que no tiene control emocional. O sea, que él
pasa por algo traumático y lo va a destruir. Esas son claras razones o formas en las que tú te das cuenta de que tienes que conocerte. O sea, que tienes que ver que realmente no te entiende, que no has indagado lo suficientemente en ti como para poder controlar la reacción ante un estímulo. Para darte cuenta que sí, por mucho que algo te destruya o te haga sentir muy mal o muy bien, eso no significa que tu reacción tiene que ser inversamente proporcional a lo que sientes, ¿sabes? Exacto. O sea, no porque te quieras morir de la depresión significa que te vas a matar, ¿sabes? O te vas a poner a llorar todos los días el resto de tu vida y no vas a hacer más nada con tu vida. O sea, parte de conocerte y aplicar esos conocimientos que sabes de ti es también controlar esas reacciones. Y evitar lo que tú sabes que de repente no te conviene, porque gente, alerta de spoiler, la vida no es sencilla, la vida es difícil. De repente muchas personas pueden decir que es fácil, que es sencillo y tal, pueden metaforizar y tal, pero hay que entender que parte de la vida es el dolor. Es así de sencillo. La vida tiene que ver con el dolor. Pero tampoco nosotros somos sencillos. O sea, si entender la vida es difícil o la vida en sí es difícil, nosotros que somos parte de ella, también somos difíciles de entender, difíciles de afrontar. Porque afrontarnos a nosotros mismos no es sencillo, afrontar a la sociedad no es sencillo, afrontar lo que quieres no es sencillo, buscar lo que quieres tampoco es sencillo, buscar entender el motor inmóvil mucho menos. Pero para eso está precisamente. Y es lo que queremos dar a entender con este podcast. Hay que confiar en aquello que nos mueve. Hay que confiar en lo esencial que de repente uno a veces pierde el norte y no sabe qué es, o a veces no lo entiendes y por más que tú lo preguntas y lo buscas, no lo encuentras. Pero eso está ahí, porque por algo seguimos avanzando, por algo seguimos existiendo. Incluso los propósitos más vanos o más efímeros o más insignificantes según la perspectiva de otros, tienen una trascendencia y están ahí por algo. Y si las personas siguen avanzando y funcionando por ello, entonces esa importancia es notable. Y hay que regocijarnos en eso, pues. Y es precisamente eso, muchachos. Entiéndanse. Entiéndanse, entiendan su motor inmóvil y búsquenlo. Y aunque pierdan el norte, aunque estén en baja, aunque se sientan de la propia mierda y no quieran hacer nada, levántense. Así no sepan por qué lo están haciendo. Levántense y búsquenlo. Porque eso que ustedes están buscando ya está ahí. Es cuestión de terminar de entenderlo nada más. Sí, es como yo dije en un podcast que estaba tratando de acordarme cuál era, pero no me acuerdo cuál es. Sí, Que el chiste de la vida no es en sí esperar a que la tormenta pase y ver un atardecer o ver ya la calma y tal. El chiste es también aprender a sobrellevar la tormenta y que tú puedas seguir siendo tú. O sea, que por mucho que estés en un vórtice y todo se te esté cayendo a pedazos, que tú puedas mantenerte siendo tú y seguir adelante, ¿sabes? O sea, porque a veces también no conocerse o no tenerse la suficientemente estima o conocimiento propio hace que cuando algo te sale mal, como no sabes cómo sobrellevar esas Afrontarlo. situaciones, empiezas en un bucle de desastre y terminas peor aún. Y cuando te das cuenta, a veces terminaste peor porque no supiste afrontar una pequeñez, o sea, una insignificancia. A veces también, no sé, yo lo veo mucho como los jugadores profesionales de los deportes y esas cosas que tú lo ves que por mucho que, no sé, tú escuchas al comentarista viendo un partido de X cosas y dice algo así como que no, bueno, el equipo contrario son los favoritos, tienen todo para ganar, están jugando en, Su en su territorio. territorio y tal. Y tal otra es una pelea que en UFC, que era de Masvidal contra Usman. Y por mucho que o sea, las estadísticas decían que todos favorecían a Usman, que era el campeón, todo el mundo decía que Masvidal, que este tipo es una bestia, iba a ser el que iba a ganar, todo el mundo lo apoyaba. Creo que cuando él entró todo el mundo se volvió loco, en cambio cuando entró Usman todo el mundo lo abuchaba. O sea, todos estaban a favor de Masvidal. Masvidal también estaba peleando en su terreno, pues en su país y tal. Tenía ya burda de pelea. No era la primera vez que se enfrentaban, ya se habían enfrentado antes y Masvidal le había ganado a Usman, o sea, era la revancha. Usman literal tenía todo a su favor, pues. Perdón, Masvidal tenía todo a su favor, porque hasta ya tenía eso de que ya habían peleado, ya se conocían como peleadores y él tenía la victoria. Y nada, fue la cuestión de que fue cómico ver eso, porque yo pensaba en Usman, o sea, en cómo se sentiría en ese momento, ¿no? Que tiene que defender su título contra la persona que ya le ganó una vez en su territorio, cuando es el favorito, cuando todos lo quieren. Por mucho que tú tengas un buen control de ti,
te pega la presión, ¿sabes? Sí. Y por mucho que él tenía su familia y tal, no sé qué, a veces, yo siempre he dicho que a los peleadores, tener su familia también le puede generar un daño colateral, una ¿sabes? presión Porque es la extra. cuestión de que, ¿sabes? Tienes a las personas que te importan a ti, viéndote, apoyándote, no los quieres decepcionar, pues. Pero me encantaba porque él entró, mientras tú veías a Mavidal haciendo un show y gritando y broma, me acuerdo que hasta estaba Anuel con él. Sí, o sea, él hizo un espectáculo y tú que, ajá, está bien. Brr. Sí, con brr, man. Qué fuerte. De repente entra Usman relajadito, ese no dijo nada, fue caminando, relajado. Tú lo veías y ese tipo estaba sereno. Se quitó su broma, no dijo nada, se montó en el ring, en el octágono y pa'lante. Y fue impresionante porque eso demuestra que él, hasta cierto punto, se conoce como peleador, se entiende, o sea, tiene una relación con él mismo. De verdad se ha abierto a sí mismo, ¿sabes? Porque sobrellevar todo ese cúmulo de emociones, sobrellevar esa situación de que tienes que pelear con alguien que es una bestia, pues que tiene un poco de knockout, que tú sabes que si él te agarra en una posición desventajosa, adiós, se acabó, despídase de su título. Eso, no sé, yo siempre lo he visto como interesante y digno hasta no vanagloriar, pero sí De Admirar. tú, ajá, de admirar. Cabe destacar que Usman ganó. Sí, Esa porque pelea. al final Usman fueron 2 rounds. En el primer round lo dominó. Por mucho que se dieron sus golpes y tal, lo dominó. No hubo algo resaltante. Y en el segundo, tú ves a Usman como, o sea, se concentró. De verdad se dio tiempo para estudiar la pelea, para analizar todo. Y tuvo fe en sí mismo. Yo creo que él ganó fue porque tuvo fe. Porque tú ves muchas veces en que Mavidal le lanza golpes que tú decías, uy, tan feo, tan feo. Dígame rodillazo. Rodillazo le lanzó 1000. Pero vi que Usman, básicamente, de verdad tuvo un buen control. Y al final, yo siento que eso fue lo que hizo que ganara, pues que tuvo fe en él y le dio uno neto y para el piso. ¿A qué quiero llevar con esto? De que para tener fe en ti y para de verdad poder hacer lo que hago yo, que es eso de estar mal pero funcional, no es solamente que te tienes que entender, pues yo tampoco es que me entiendo a la perfección. También tienes que entender que no te vas a entender en su totalidad. O sea, que no vas a hacer un libro abierto que vas a poder ver todos tus defectos o todas tus aberturas, ¿sabes? Tienes que entender también que habrá cosas que no quieras de ti. Hay cosas que yo odio de mí, que no me gustan, pero las acepto. Porque son parte de mí y me han llevado a ser lo que soy. Y eso es difícil. Porque entender eso es también entender tu pasado, entender lo que hicieron de ti y muchas otras cosas que ya hemos hablado en otros podcasts. Pero mi consejo es que por mucho que tengan una dificultad, por mucho que sientan que no se comprenden, que no se sienten ustedes, que de verdad sienten que se abandonaron en cualquiera de sus formas, busquen. O sea, no se rindan. No sé si quieren hacer eso como motor inmóvil. Yo creo que ese es mi motor inmóvil. Siempre buscar el horizonte, ¿sabes? Siempre buscar otra manera. Siempre buscar por qué coño te mueve. No hacer de eso una introspección hacia la locura. Porque muchos piensan que cuando te empiezas a preguntar mucho por qué coño haces lo que haces, te encuentras como con vacíos y eso te quita después esas ganas de seguir adelante. Yo creo que deberíamos normalizar eso y también hacernos la pregunta sana de decir, ¿qué me mueve? Y de verdad, buscarlo seriamente. Y bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy. Yo tengo nada que agregar. Entonces, nada. Placer haberlos tenido a los dos, Cubo. Un honor y un Gracias, placer gracias. estar aquí. Nabu. Harakiri, harakiri. Está bien. Entonces, nada, poco más que añadir. Nos escuchamos la siguiente semana con otro episodio. Ya saben, suscríbanse al canal, síganos en Spotify y en la plataforma que quieran. Y bueno, hasta el siguiente podcast.